profesor Gustavo Figueredo la parte teórica. Entonces, bueno, vamos a abrir la serie número 7 de ciclo de las máquinas térmicas de vapor y vamos a hacer los 4 problemas hoy. Así que, bueno, cualquier consulta, ustedes me avisan y vamos a ir evacuándolas en el transcurso de la clase. ¿Alguien tiene alguna consulta antes de arrancar? Bueno. Me olvidé avisarle que, bueno, según el cronograma, conmigo van a ver la parte práctica, bueno, que vamos a ver hoy de máquinas térmicas de vapor, la parte práctica de aire húmedo, la parte práctica de máquinas frigoríficas y la parte teórica y práctica de termoquímica. Bueno, no sé si se escucha bien, no sé, alguno que me diga si escuchan bien. Sí. Bueno, perfecto. Sí, se escucha bien. Bueno, ya está. Bueno, voy a abrir un archivo de Word y vamos a ir viendo el primer problema de máquinas, de ciclo de las máquinas térmicas de vapor. Ustedes, no sé por ahí alguien si sabe para qué se utiliza un ciclo de una máquina térmica de vapor. El que conozca, digamos, que habilita el micrófono y me diga. ¿Qué aplicaciones tiene? Bueno, básicamente, en este momento se están usando mucho las máquinas térmicas de vapor porque hay mucha generación verde, ¿no es cierto? Sustentable. Están quemando biomasa. Entonces hay muchas centrales, posiblemente alguno de ustedes va a tener que ir a trabajar en alguna central eléctrica, donde generan energía eléctrica a partir de biomasa. La biomasa, bueno, proviene de los aserraderos, en el caso de las centrales que se están instalando en Corrientes, ¿no? En Corrientes hay 2 centrales eléctricas que ya están por arrancar y utilizan biomasa. Una está en Santa Rosa, Corrientes, y otra en Virasoro. Bueno, y acá en el Chaco también hay centrales de biomasa. Una es que está en Lunor, digamos, que tiene una turbina de 10 megavatios, y hay otra más en el sudoeste, la empresa creo que se llama Soquita, que está en Ganseo, que utiliza los desechos de la desmotadora de algodón. Bueno, en Formosa también hay otra que utiliza los desechos de la planta unital de Formosa, de la extracción del tanino, los desechos de la madera, digamos, del quebracho. Si alguien tiene alguna pregunta, me va diciendo. Bueno, las máquinas térmicas de vapor, o sea, básicamente los ciclos utilizan una caldera que utiliza como combustible lo que yo le estaba nombrando, la biomasa. Eso genera vapor de agua, ¿no es cierto? El ciclo utiliza agua.
bueno, ese vapor ingresa a una turbina de la caldera. Bueno, vamos a ver distintos casos. Se puede recalentar, sobrecalentar, recalentar, se puede extraer. Ahora vamos a ver en los problemas. Bueno, y pasa, digamos, a la turbina. Ese vapor tiene una expansión y un descenso, por lo tanto un descenso de la presión, y entrega energía, digamos, que en el eje de la turbina se utiliza para mover un generador eléctrico y que genera energía eléctrica. Bueno, después a la salida de la turbina pasa un condensador, el vapor pasa a un condensador, donde se utiliza agua de alguna fuente, de algún recurso natural, digamos, puede ser un río, una laguna, o también se pueden utilizar torres de enfriamiento o algún otro dispositivo para enfriar el agua, ¿no es cierto? Que es el que condensa el vapor que sale de la turbina. Se genera un vacío en el condensador, ya que el condensador trabaja a una presión menor que la presión atmosférica. Y después ese líquido condensado es tomado por una bomba, la bomba de alimentación de la caldera, la cual eleva la presión del líquido hasta la presión de la caldera, una presión mayor para poder vencer la presión que reina en la caldera. Y bueno, ahí vuelve a iniciar el ciclo. Básicamente es eso, digamos, un ciclo de máquina térmica de vapor. Bueno, entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta con lo que estuvimos hablando. Bueno, entonces vamos a arrancar por el problema 7.1. Para eso van a tener que tener las tablas y los gráficos. El gráfico del agua y el de Molière, el TS del agua y el HS del agua. Y las tablas, la C11, la C5, la C7, todas las tablas que son de agua, de las propiedades del agua. Propiedades del agua en estado líquido y vapor. Bueno, entonces tengan eso a mano y vamos a arrancar. Bueno, el problema 7.1 dice: una máquina térmica utiliza vapor de agua como sustancia de trabajo entre las presiones de 40 bar y 0,1 bar. 40 bar es la presión que sale de la caldera y 0,1 bar es la presión del condensador. Siempre la mayor es la que sale de la caldera y la menor la del condensador. Bueno, dice: determinar analíticamente en base a datos obtenidos de las tablas de vapor y gráficamente utilizando diagramas entrópicos el rendimiento térmico de la misma cuando funciona A según un ciclo de Rankine sin sobrecalentamiento, B según un ciclo de Rankine con sobrecalentamiento a 600 grados centígrados, y comparar los resultados obtenidos con el que tendría un ciclo de Carnot trabajando entre las mismas fuentes de temperatura e indicar las causas de las diferencias de rendimiento. Bueno, entonces vamos a presentar
en Word. A ver. A ver. Vamos a abrir el Word. Bueno, ahí está el problema 7.1. ¿Todos pueden ver el problema 7.1? Sí, profe, ¿se ve? Sí, profe. Bueno. Entonces, bueno, el problema 7.1, como dijimos, tiene los datos. La presión 1, 40 bar, la presión 2, 0,1 bar, y la temperatura de sobrecalentamiento 600 grados centígrados. Como ustedes pueden ver en el croquis, tienen la caldera donde ingresa el calor Q sub 1. Ese es el calor que yo les dije que aportaba la biomasa, en el caso de las centrales que están poniendo acá en la zona. También hay centrales que funcionan con derivados del petróleo, como fuel oil, o gasoil, o gas natural, o GLP, bueno, y también con derivado de carbón mineral, ¿no es cierto? Cada vez se utilizan menos. ¿Me escuchan todos bien ahí? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, está. Entonces, arrancamos del punto 1, que es la salida del vapor de la caldera. El vapor sale de la caldera como líquido, como vapor saturado seco. Ese vapor saturado seco, que es el punto 1, ingresa a la turbina. Como dijimos, en la turbina se expande y entrega su energía, ¿no es cierto? Y produce un salto de entalpía entre el punto 1 y el punto 2. El punto 2, que es el vapor húmedo, el punto 2 es un vapor húmedo que está dentro de la campana generalmente y tiene un cierto título. El título es la cantidad de vapor que existe en la mezcla. Bueno, ese vapor húmedo va al condensador. El condensador extrae una cierta cantidad de calor, que es el calor latente de vaporización. Extrae calor, como dijimos, con una fuente externa, como puede ser un agua de río, agua de laguna, o también puede ser torre de enfriamientos. Eso ya, bueno, sería algo natural. Bueno, ese líquido, o sea, ese vapor se transforma en líquido saturado
y que sería el punto 3. Ahí es tomado por la bomba de alimentación de la caldera y la bomba lo inyecta en la caldera. Aumenta la presión, o sea, la presión de 4 es mayor a la presión 3 y bueno, inicia el ciclo nuevamente. Ahí el punto 5 dentro de la caldera es el líquido saturado, ¿no? El líquido está dentro de la caldera saturado y se transforma en vapor saturado. ¿Alguna consulta hasta ahí? Bueno, acá tengo el diagrama PS, diagrama D9, para el agua, ¿no es cierto? Entonces, eh, arrancamos el punto 1, que es el vapor que sale de la caldera. Como dijimos, ingresa a la turbina, se expande, ahí se extrae una cantidad de trabajo y se transforma en una mezcla de vapor y líquido, con un título X sub 2, que sería el punto 2. Eso ingresa al condensador y se condensa a presión constante. P sub 2 igual a 0,1 atmósfera. Y se extrae una cierta cantidad de calor. Fíjense que la variación de estado del punto 1 al punto 2 en forma ideal se realiza en forma isentrópica, ¿no? Bueno, después el vapor, perdón, el líquido saturado del punto 3 eleva la presión al punto 4 por medio de una bomba. Y ahí ingresa a la caldera, que pasa del punto 4 al punto 5 y después al punto 1 nuevamente. Fíjense que el punto del punto 5 al punto 1 es a presión constante, en este caso serían 40,8 atmósferas, que es igual a 40 bar, según la conversión. Bueno, ¿alguna pregunta acá con los gráficos, diagramas? Bueno, entonces el punto A nos pide calcular el diagrama, perdón, nos pide calcular el rendimiento térmico. Cabe aclarar que este es un ciclo de Rankine sin sobrecalentamiento. Después el punto B, vamos a ver el ciclo de Rankine con sobrecalentamiento. Entonces arrancamos con el punto A. Entonces el rendimiento térmico es igual al trabajo extraído menos el trabajo de la bomba sobre el Q sub 1, que es el calor que se le aporta en la caldera. El trabajo extraído que se extrae en la turbina, en el eje de la turbina, y el trabajo de la bomba es el que se aporta para elevar la presión. Bueno, en general, este trabajo es despreciable. Ahora vamos a ver con números por qué se dice eso. Bueno, entonces, el trabajo extraído va a ser igual a H1 menos H2 a la variación de entalpía. Y el trabajo de la bomba va a ser igual al volumen específico del líquido saturado en el punto 3 por la diferencia entre la presión del punto 4 y el punto 3. Entonces, bueno, eso sería básicamente el cálculo. Bueno, y el Q sub 1, que es el calor que se aporta en la caldera, es H1 menos H4.
¿Todos entendieron hasta ahí? De la tabla C7 y de la C5 ingresamos para 40 bar y encontramos el valor de la entalpía 1. Entonces ustedes tendrán que abrir la tabla C7, ingresar en la columna, la primera columna que dice 40, presión de saturación en bar, buscan 40 y ahí obtienen la entalpía para el vapor, que sería H1. Entonces, 2800,8 kilojoules por kilogramo. Y también encontramos para la misma presión la entropía. La entropía para el vapor de 6,07 kilojoules por kilogramos Kelvin. Bueno, entonces después vamos a la tabla C5 y buscamos para 0,1 bar. Buscamos H3, que es la entalpía del líquido saturado, y nos da 191,84 kilojoules por kilogramo. Y también sacamos el volumen específico del líquido para ese punto, al punto 3, que es 1,0103 decímetros cúbicos por kilogramo. Decímetros cúbicos es igual a litro, ¿cierto? Bueno. También obtenemos S3, que es 0,649 kilojoules por kilogramo Kelvin. La temperatura de saturación del punto 3, que es 45,83. La entropía del punto 6, que es la de vapor, en 8,149 kilojoules por kilogramo Kelvin. Y el R, que es calor latente de vaporización a esa presión, que sería H6 menos H3. En este caso es 2392,2 kilojoules por kilogramo. Bueno, en la tabla C11, para 40 bar y 50 grados centígrados, podemos hallar un valor aproximado de la entalpía del punto 4. Entonces abran la tabla C11 y ingresen para 40 bar y 50 grados centígrados. Ahí van a ver que la entalpía es de 212,7 kilojoules por kilogramo. Para ser más precisos, hacemos una interpolación. Entonces decimos que para un delta T de 50 grados centígrados, tenemos un delta H de 212,4 menos 4 kilojoules por kilogramo. Eso nos da 208,7 kilojoules por kilogramo. Entonces, para un delta T de 50 menos 45,83,
grados centígrados, que es 4,17, vamos a tener un delta H de 17,4 kilojoules por kilogramo. Ese delta T, o sea, la temperatura de 45,83 proviene de la temperatura de saturación 3, ¿cierto? Bueno, entonces, decimos que H4 va a ser igual a 212,7 menos 17,4 kilojoules por kilogramo, y eso nos va a dar 193,3 kilojoules por kilogramo. Bueno, ¿alguna consulta hasta ahí? Seguimos. Como H2 es igual a H3 más X2 por R, y S2 es igual a S3 más X2 por S6 menos S3. Entonces, de esa fórmula podemos despejar X2. Entonces, despejamos X2 y nos va a quedar en la siguiente expresión, digamos. S2 menos S3 sobre S6 menos S3. Como S2 y S1 son iguales, por ser una transformación isentrópica, entonces X2 va a ser igual a S1 menos S3 sobre S6 menos S3. Colocando los valores que sacamos de tabla, tenemos que el título del punto 2 es igual a 0,722. Quiere decir esto que tenemos un 70%, un 72% de vapor y un 28% en estado líquido, ¿no? Bueno. Entonces, con ese valor hallamos H2. Entonces, H2 es 1919 kilojoules por kilogramo. El trabajo extraído es H1 menos H2. Obtenemos el trabajo extraído, que es igual a 881,8 kilojoules por kilogramo. Y el trabajo de la bomba es el volumen específico del vapor, del líquido, en el punto 3, acá lo habíamos puesto, por la diferencia entre la presión del punto 4 y el punto 3. Entonces, es el volumen específico, 0,001 metros cúbicos por kilogramo por 40 bar menos 0,1 bar. Entonces hacemos toda la conversión y nos da que el trabajo de la bomba es de 3,99, o sea, 4 kilojoules por kilogramo. Para que ustedes sepan el porcentaje que represente por eso se desprecia, es, bueno, hacemos la regla de 3 simple, ¿eh? Decimos que el trabajo extraído es 100%. Y el trabajo de la bomba va a ser X y nos da 0,45%. Bueno, entonces, el Q1 dijimos que calculamos como H1 menos H4. Eso nos da 2607,5 kilojoules por kilogramo. Y reemplazando todos esos valores en la ecuación de rendimiento térmico, nos da un rendimiento térmico de 0,34%. Perdón, 0,34. Ahí está mal el porcentaje. Disculpa, hay una equivocación ahí.
0,34, que sería un 34%. Si fuera 0,34% es muy poco. 34%. O sea que, fíjense que son rendimientos bajos. O sea que solamente el 34% del calor que ingresa a la caldera se aprovecha, Profe, ¿no? ¿Sí? ¿y cómo se podría hacer para mejorar y tener un mejor rendimiento? Bueno, eso vamos a ir viendo más adelante, digamos. En los problemas que vamos a hacer hay distintos tipos de mejoras, ¿cierto? Igual no superan el 45%, o sea, son rendimientos bajos, pero bueno, es lo que se utiliza. Perfecto. Sí. Bueno, entonces, ese sería el punto A para un ciclo de Rankine sin sobrecalentamiento. El punto B, bueno, el punto A, gráficamente, ubicamos en el diagrama la isobara de 40 bar y 0,1 bar, atmósfera, perdón. En el diagrama tiene que usar atmósfera. Está en atmósfera técnica. Pero bueno, es aproximadamente 40 bar, dijimos 40,8 y 0,1 atmósfera. Entonces, ubicamos a dos isobaras y trazamos la diabática isentrópica entre ambas isobaras. Y leemos los valores de H1, H2, el volumen específico 3 y H3, que va a ser aproximadamente igual a H4. Eso haciéndolo en forma de gráfico. No sé si hay una consulta con el punto A. Bueno, vamos al punto B. Entonces, punto B nos pide el rendimiento térmico según un ciclo de Rankine con sobrecalentamiento a 600 grados. Entonces, ahí pueden ver que el gráfico aumenta el trabajo extraído. Bueno, entonces tenemos la temperatura de dato del vapor sobrecalentado a 600 grados y esta transformación, acuérdense, dentro de la caldera es a presión constante y el sobrecalentamiento también es a presión constante. O sea que todo esto es la misma isobara. Toda esta transformación es por la misma isobara. Varía la temperatura o la entropía, por supuesto. Bueno, entonces acá tenemos el calor sensible que recibimos en la caldera, que pasamos de líquido suave enfriado en el punto 4 a líquido saturado en el punto 5 a una mayor temperatura. Después tenemos el calor latente del punto 5 al punto 6, donde se vaporiza el líquido, y del punto 6 al punto 1 también tenemos calor sensible por el aumento de temperatura. Bueno, del punto 1 se pasa a la turbina y se genera trabajo hasta el punto 2. Fíjense que acá esta diferencia de entalpía entre el punto 1 y el punto 2 es más grande que la que habíamos tenido para el ciclo de Rankine sin sobrecalentamiento. El título también es mayor. Y esto también tiene efectos positivos en la turbina. Al tener menos líquido en la turbina, tenemos menos
desgaste de la misma. Por eso se busca este ciclo, digamos. Y por supuesto aumenta tu rendimiento. Bueno, acá justo el croquis no lo dice, pero si miramos el primer croquis, lo único que habría que anexar acá sería un intercambiador de calor, que sería el sobrecalentador, digamos, ¿no? Y bueno, después ingresa de nuevo la turbina. Eso sería básicamente la diferencia en el croquis. Bueno, entonces el rendimiento, bueno, al igual que el otro, es el trabajo extraído menos el trabajo de la bomba sobre el calor que tuvimos que incorporar a la caldera y al sobrecalentador para que funcione el ciclo. El trabajo extraído es H1 menos H2. El trabajo de la bomba de volumen específico 3 por P4 menos P3. El mismo trabajo de la bomba que antes. Y el Q1, bueno, el Q1 va a ser mayor, porque es H1 menos H4. Bueno, H2 dijimos que es H3 más X2 por R. Y bueno, S2 es igual a S3 más X2 por S7 menos S3. Despejando, X2 va a ser igual a S2 menos S3 sobre S7 menos S3. De la tabla de propiedades termodinámicas del agua, tabla CN11, para 40 bar y 600 grados centígrados, tenemos el valor de H1. Fíjense que es mayor que el H1 que teníamos en el caso anterior, porque es vapor a mayor temperatura. Bueno, tenemos S1 igual a 7,368 kJ por kilogramos Kelvin. Y bueno, con esos valores buscamos el nuevo X2 y nos da 0,896. O sea que tengo un título mucho más grande que el anterior. Bueno. Perfecto. Entonces, seguimos y H2, haciendo los cálculos, va a tener este valor. Bueno, ahí, según el valor que tomen acá, digamos, una pequeña diferencia, puede ser 2338 o 1335 kilojoules por kilogramos. Y el rendimiento térmico es de 0,383. Bueno, para hacerlo en forma, con el diagrama, forma gráfica, en el primer caso ubicamos el estado de sobrecalentamiento de 40 bar y 600 grados centígrados. Entonces, vamos por la isobara de 40 bar hasta interceptar la isoterma de 600 grados centígrados. Ahí vamos a tener el punto 1. Ahí trazamos una línea vertical, que sería la isentrópica, entre dicho punto y la isobara de 0,1 atmósfera. Y ahí obtenemos el otro punto.
el del vapor cuando ingresa al condensador. Y bueno, ahí podemos hallar el valor de H1, H2, y bueno, el resto tenemos el punto anterior. ¿Alguna consulta hasta ahí? Y bueno, por último, de este problema, nos pide calcular el rendimiento para un ciclo de Carnot, ideal de Carnot. Bueno, este ciclo es que tiene mayor rendimiento, pero en la práctica no se puede realizar, ¿no? Tiene varios inconvenientes técnicos. Uno de ellos es, bueno, esta expansión acá, que en el caso de Rankine, en el mismo caso, eh, pasa lo mismo, digamos, que en el ciclo de Rankine sin sobrecalentamiento. Tiene un título muy bajo y eso perjudica la turbina. Y digamos, aumento de temperatura eh, de esta forma es muy complicado. Entonces es un ciclo ideal. Bueno, para calcular de la tabla T7, para 40 bar tenemos la temperatura de saturación 250,33 grados centígrados. Y lo transformamos en grado Kelvin. Y para 0,1 bar de la tabla C5, tenemos 45,83 más 273. Y lo transformamos en Kelvin, que sería 318,83. El rendimiento térmico de Carnot es 1 menos T2 sobre T1. Hacemos el cálculo y nos da 0,39. Un 39% de rendimiento térmico. Bueno, eso, digamos, es el punto A. No sé si hay alguna consulta o si no, hacemos un break de 5 minutos y arrancamos con el segundo problema. Bueno, entonces contamos 5 minutos y arrancamos con el segundo problema.
de accionamiento de un generador que debe suministrar al medio exterior una potencia de 1000 kW. Si la presión en el condensador es de 50 milibar y el rendimiento mecánico, máquina térmica, generador es del 75%, determinar utilizando el diagrama de Mollier, HS y tablas de vapor. A1, la cantidad teórica de vapor por hora que debe suministrar la caldera. A2, la cantidad real de vapor por hora que debe suministrar la caldera con un rendimiento interno o entálpico de la máquina térmica del 70%. B, el rendimiento térmico del ciclo despreciando la energía suministrada a la bomba de alimentación de caldera para la expansión adiabática isentrópica ideal y para la expansión adiabática no isentrópica real. Bueno, entonces, ahí le voy a compartir una apunte que me pasaron. Ahí le comparto. ¿Cómo información? No. Bueno, acá está el problema 7.2. Tenemos la presión 1 de 26 por 10 a la 5 pascal de dato, la temperatura del vapor sobrecalentado de 500 grados centígrados, la potencia de 1 megavatio, 1000 kilowatts es 1 megavatio, que debe suministrar el generador al medio exterior. Bueno, eso vamos a tomar como potencia que sale de la caldera, ¿no es cierto?, en el eje de la caldera. Después la presión 2 de 50 milibar, el rendimiento mecánico de 0,75, el rendimiento entálpico interno de la máquina térmica del 70%, 0,7, y nos pide calcular el punto A1, la cantidad de vapor teórica, el punto A2, la cantidad de vapor real, el punto B, el rendimiento térmico teórico y el rendimiento térmico real. Bueno, acá el diagrama isentrópico, perdón, el diagrama de Mollier es el diagrama HS. También le llaman diagrama de Mollier. Bueno, acá en el primero sería una representación de cómo sería el diagrama en forma completa. Pero lo que nosotros tenemos en los diagramas es esta parte, digamos, que se ve la expansión de la turbina, del vapor en la turbina. Eso es lo que se ve en el diagrama. Los demás datos se sacan de tabla. Bueno, entonces tenemos para dibujar el diagrama, por favor, utilicen el diagrama para ir buscando los puntos. Entonces, ubicamos la intersección entre la isotérmica de 500 grados centígrados y la isobara de 26 bar. La intersección entre ambos puntos lo llamamos punto 1, que es el que ingresa a la turbina. Bueno, de ahí trazamos una vertical que sería la expansión teórica.
una vertical de sería una isentrópica entre el punto 1 y el punto 2. Fíjense que si fuera una expansión teórica, tenemos un trabajo mayor, ¿no es cierto? Trabajo extraído mayor. Y también podemos ver que tenemos la expansión real, que nos dice el enunciado, que sería la transformación entre 1 y 2'. El que ahora vertical, ¿no es cierto?, va a estar la isobara de 0,05 bar, que es la presión que reina en el condensador. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Continuamos entonces. Transformamos la expresión de Pascal a bar. Entonces, 26 por 10 a la 5 Pascal son 26 bar. O 26,51 atmósferas térmicas, que es la que tenemos en el gráfico. La unidad que tenemos en el gráfico. La presión 2, 50 milibar, sería 0,05 bar, que es igual a 0,051 atmósfera térmica. Bueno, el rendimiento mecánico, vamos a decir que es la potencia, de accionamiento, sobre la potencia que genera el vapor al circular por la turbina. La potencia del vapor que circula por la turbina es el caudal de vapor, T sub B, por H1 menos H2. Si suponemos que tenemos un rendimiento mecánico de 1, entonces la potencia va a ser igual, la potencia teórica va a ser igual a la cantidad de vapor que circula por la diferencia entre H1 y H2. Profe, ¿Sí? Sí, sí. ¿qué dice arriba de rendimiento mecánico el nominador que dice? N, que es la potencia. Ahora eso. Bueno. ¿Y dónde sacó N? ¿Cómo? ¿Dónde sacó N? No te entiendo, disculpa. ¿De dónde ¿Cómo? sacó N? N es la potencia que da de dato el problema. Ah, está. Porque no leí el dato. Sí, el enunciado. N sería 1000 kilowatts. Ah, gracias. Entonces, si nosotros suponemos que el rendimiento es igual a 1, la potencia teórica va a ser igual a el producto de el caudal de vapor que circula por H1 menos H2. El trabajo extraído en la turbina va a ser igual a la potencia por el tiempo. En una hora vamos a extraer un trabajo de 1000 kilowatt hora. Es lo mismo 1 megawatt hora. Bueno. Entonces, del diagrama de Molière podemos sacar los datos. H1, 827 kilocalorías por kilogramo. Eso lo leen directamente sobre, le tiran una horizontal y leen acá, por ejemplo, el valor de H1 lo leen acá. El valor de H2 lo tiran y lo leen acá. Bueno. Entonces, y H2 es 533 kilocalorías por kilogramo. Eso lo podemos transformar a kilojoules por kilogramo. Y tenemos para H1 3.473,3 kilojoules por kilogramo y H2 2.238,6 kilojoules por kilogramo. Reemplazando valores para calcular la cantidad de vapor teórica que debe circular, ponemos la potencia en el numerador y en el denominador la diferencia del trabajo teórico, digamos, o sea, este sería el trabajo teórico.
y nos da que tenemos un caudal de 2.925 kilogramos por hora. O sea que por nuestra turbina, para obtener 1 megavatio, debe circular esta cantidad de vapor, que sería, bueno, la misma cantidad de líquido, ¿no es cierto? Serían 2.925 kilogramos por hora de líquido. Casi 3.000 litros por hora de agua que debe circular. En cambio, si nosotros tenemos el rendimiento mecánico del 75%, lo afectamos al cálculo por ese rendimiento y nos da que la cantidad de vapor que debe circular por la turbina para obtener los 1.000 kilowatts son 3.900 kilogramos por hora. Fíjense que hay una diferencia de casi 1.000 kilogramos por hora para poder obtener la misma potencia. O sea, es muy importante el tema del rendimiento para este caso. Bueno, ese sería el punto A1. El punto A2 nos pide la cantidad real de vapor por hora que debe suministrar la caldera con un rendimiento interno o entálpico de la máquina térmica del 70%. Entonces, en este caso, planteamos el rendimiento mecánico, va a ser igual a la potencia que debemos traer sobre la potencia que genera el vapor. Pero fíjense que acá, en el denominador, la diferencia entre H1 y H2 sería entre H1 y H2'. Entonces, podemos plantear la ecuación del rendimiento interno o entálpico. El rendimiento interno o entálpico es la expansión real sobre la expansión teórica. Si despejamos H2' de esta ecuación, tenemos que H2' es igual a 621,2 kilocalorías por kilogramo. Fíjense que este valor es mucho menor, perdón, es mayor H2' que H2. Acá tenemos 533 kilocalorías por kilogramo y acá tenemos 621,2 kilocalorías por kilogramo. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo extraído va a ser menor, porque vamos a tener una diferencia menor entre H1 y H2. Entonces, la cantidad de vapor que va a tener que circular, considerando el rendimiento mecánico del 75%, va a ser de 5.572 kilos por hora de vapor. O sea que en nuestro ciclo vamos a tener una circulación de más de casi 6.000 litros de líquido, de agua, digamos, y vapor para poder generar 1 megavatio contra los 3.900 que teníamos si era una expansión teórica, digamos. ¿Si hay alguna pregunta? Bueno. Esto no sale en el aula, ¿verdad? La verdad creo que noche. Creo que no. ¿Cuándo lo subiría? Y ahora esta semana voy a subir. Calculo que para el viernes voy a subir. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Rendimiento térmico. Bueno, para el ciclo teórico, rendimiento térmico va a ser el trabajo extraído sobre el Q1. Acuérdense que vamos a despreciar el trabajo de la bomba. El trabajo extraído es H1 menos H2 y el Q1 va a ser H1 menos H4. Como en los casos anteriores, de la tabla obtenemos el valor de H3, en este caso, que es aproximadamente H igual a H4, que es 32,8 kilocalorías por kilogramo. Bueno, y reemplazando valores, obtenemos que para el rendimiento teórico tenemos un 37%. Y para el ciclo real, tomando la expansión con ese rendimiento interno o entálpico del 70%, vamos a tener una disminución del rendimiento y va a ir al 26%. O sea, tenemos una diferencia grande de rendimiento, casi más de un 10% de diferencia de rendimiento. Por eso siempre, bueno, hay que tratar en los ciclos térmicos de que el rendimiento, o sea, la expansión sea lo más cercano a la isentrópica, para evitar tener pérdidas. Bueno, eso se puede ver, digamos, a distintos factores, en la parte práctica. Pérdida de vacío en el condensador. Hay muchos factores que pueden afectar al rendimiento interno o entálpico de un ciclo. Y eso se ve reflejado en un aumento en el consumo de combustible. Porque nosotros al tener que hacer circular más líquido, más agua, digamos, evaporar más agua para obtener la misma cantidad de energía, tengo que consumir más combustible. Así que bueno, eso sería, digamos, el efecto que tiene, efecto adverso. ¿Alguna pregunta con este problema? Bueno, hacemos un descanso de 10 minutos y regresamos. Vemos el tercero y bueno, luego el cuarto.
eclectic. It's just the experience that we wanted to have. And it's sort of nostalgic for us. We do everything selfishly. En la etapa de baja está la presión final. Determinar utilizando un diagrama entrópico, TS o HS, el rendimiento térmico del ciclo. Tener en cuenta la energía suministrada a la bomba de alimentación de caldera. Bueno, entonces ahí le comparto el Word. Ya lo abro. Compartir. Entonces, acá sería el gráfico del ciclo. Como dijimos, de datos tenemos la presión a la que sale de la caldera, 80 bar, ¿no es cierto? Sale del punto 8 de la caldera, a 80 bar. De ahí pasa al sobrecalentador, donde eleva su temperatura a presión constante hasta 550 grados centígrados. Entonces ustedes, para marcar el punto 1, buscan la isobara de 81,6 atmósferas y la isoterma de 550 grados centígrados. La intercepción de ambas de la isobara y de la isoterma obtiene el punto 1. Luego trazan una vertical porque suponemos que la expansión es isentrópica. Trazan una vertical desde el punto 1 al punto 2. Punto 2 sería la intersección con la isobara de 6 atmósferas. Bueno, de ahí suben en forma a presión constante con la isobara de 6 atmósferas hasta llegar a la temperatura de 400 grados centígrados. La intercepción de la isoterma de 400 con la isobara de 6 atmósferas sería el punto 3. Bueno, desde el punto 3 al punto 4 largan una vertical, o sea, trazan una vertical, interceptan, que pasa por el punto 3 y se intercepta con la isobara de 0,1 atmósfera. Ahí tiene el punto 4. Y bueno, después una horizontal hasta la curva de líquido saturado. Y bueno, y después sigue, continúa el ciclo, ¿no es cierto? Del punto 5, que es aproximadamente igual al punto 6, al punto 7, y continúan con el ciclo. En el diagrama de Mollier, el HS, bueno, eso se ve mejor, por eso se utiliza, digamos, el tema de la expansión, para ver mejor la expansión. Tienen buscan, ¿no es cierto?, la isobara de 81,6 atmósferas y lo interceptan con la isoterma de 550 grados centígrados. Y ahí obtienen el punto 1. Bueno, luego bajan en forma vertical, o sea, entropía constante, y llegan al punto 2, que es la intercepción con la isobara de 6,1 atmósferas. De ahí suben por esa isobara, interceptan la isoterma de 400 grados centígrados. Cuando interceptan con esa isoterma, la temperatura tienen de este lado, ¿no es cierto? Acá no está marcado justo, pero la tienen de este lado, el diagrama del lado derecho, a la isoterma. Bueno, cuando ubican el punto 3, largan una vertical hacia abajo hasta la isobara de 0,1 atmósfera. Ahí tengo dos trabajos. El trabajo 1, que se produce en la primera etapa, y el trabajo 2, en la segunda etapa de expansión. Bueno, acá pueden ver un croquis de la instalación, que está compuesto por la caldera,
que recibe Q1, el sobrecalentador que también recibe Q1, pasa, ese vapor sobrecalentado pasa a la primera etapa de la turbina. Ahí se expande del punto 1 al punto 2 y de ahí se recalienta, ¿tá? Recibe un calor Q2. Esto está a la salida de la chimenea de la caldera, ¿no es cierto? O sea, los gases de combustión calientan los tubos de la caldera, después calientan el sobrecalentador y por último calientan el recalentador. Así funciona. Son calderas tipo acu tubular. Bueno, acá está representada una... calderas son acu tubular, se llaman. Son las que se utilizan para generación de energía eléctrica, generalmente. La representación que está acá es un humo tubular. También se puede usar, digamos. Bueno. Entonces, del recalentador, el vapor ingresa a la segunda etapa de la turbina y se expande hasta el punto 4, 0,1 atmósfera. Se va al condensador, se condensa, pasa a la bomba de condensado y ingresa de nuevo a la caldera. Y bueno, por supuesto, la turbina está acoplada a un generador. ¿Alguna consulta? En el condensador baja la temperatura, ¿verdad? Sí. Baja la temperatura, exactamente. O sea... Y entra a la bomba. En realidad la temperatura del condensador se mantiene constante. Sale de la turbina hasta la presión del condensador, que por supuesto está a una temperatura y una presión menor, ¿no es cierto? Y en el condensador se enfría, o sea, cede calor a temperatura y presión constante. Pero ven acá en el gráfico, es un isotermo, ¿no es cierto? A presión constante. Este es el condensador. Esta es la turbina, pasa la turbina en el enfriamiento ese, exceso de temperatura, pasa la turbina. ¿Y el 5.6 qué sería? El 5.6 es la bomba de alimentación de caldera. De esta presión del condensador de 0,1 atmósfera, lo comprime y lo lleva a la presión de 80 bar, 81 de atmósfera. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces, el rendimiento térmico, en este caso, está compuesto por el trabajo 1, que sería el de la primera etapa, sería este trabajo H1 menos H2, el trabajo 2, de la segunda etapa, H3 menos H4, menos el trabajo de la bomba, que es el volumen específico 5, del líquido saturado, por la diferencia de presión entre el punto 6, que corresponde a la del líquido subenfriado, y la del punto 5. Y el Q1 sería H1 menos H6. Sería el calor que se entrega en el sobrecalentador y en la caldera. Y el Q2, que es este calor, digamos, de acá, el recalentador, sería H3 menos H2. Entonces ahí tienen la ecuación de rendimiento y tienen todos los ítems, digamos, para calcular. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bueno, entonces, del diagrama de Moliero se obtiene H1, 842 kilocalorías por kilogramo, H2, 672
kilocalorías por kilogramo, H3 780 kilocalorías por kilogramo y H4 583 kilocalorías por kilogramo. De las tablas de propiedades termodinámicas del agua en su estado de líquido y vapor saturado, para 0,1 bar obtienen el H5, que es aproximadamente igual al H6, ¿no es cierto? Es 191,84 kilojoules por kilogramo. Lo pasamos a kilocalorías por kilogramo y nos da 45,7. El volumen 5 es 1,0103 decímetros cúbicos por kilogramo, que sería litros por kilogramo. Y bueno, eso lo van transformando, ¿no es cierto? Lo pongan a metros cúbicos por kilogramo y obtienen, ¿no es cierto? El Q1, 367 kilocalorías por kilogramo. Perdón, el Q1 más el Q2 da ese valor. Después tienen el trabajo 1 y el trabajo 2 da 367 kilocalorías por kilogramo. Este es el trabajo 1 y este es el trabajo 2. Y este es el trabajo de la bomba, 1,9 kilocalorías por kilogramo. Entonces ese sería el numerador y el denominador sería Q1 más Q2. La ecuación esta de rendimiento. O sea, el rendimiento siempre, rendimiento técnico es lo que obtenemos sobre lo que aportamos. Entonces, para este caso, fíjense que el rendimiento aumentó con respecto a los otros casos. Está en un 40%. O sea que se obtiene un porcentaje mayor. Y bueno, con todas estas modificaciones al ciclo de Rankine, lo que se busca es lograr un manejo de rendimiento. Hace el ciclo más rentable, a consumir menos combustible para tener la misma generación, es más rentable. Y bueno, en la parte de combustible, cuando se utilizan derivados del petróleo, influye mucho, ¿cierto? Y bueno, lo que es biomasa también influye, no en esa medida, pero también tiene repercusión. Y además el tema de la instalación. Al tener un menor rendimiento, el ciclo requiere equipo más grande, ¿no es cierto? Caldera más grande, equipo más grande. Cuando uno hay un mayor rendimiento, por ahí esas instalaciones son menores. Requiere por ahí mayor instalación en las modificaciones, pero en los tamaños del equipo son más reducidos. Esa es la diferencia completa. Y hay se busca siempre una relación entre lo que se invierte en una central, con todas las modificaciones. No se puede agregar más recalentamiento, más sobrecalentamiento, más extracciones para generar, para tener mayor rendimiento, pero bueno, tiene un límite, ¿no es cierto? Cuando incrementa mucho el costo de instalación, ahí, digamos, se hace un cálculo y eso nos da hasta dónde conviene hacer las modificaciones. Esto vamos a ver en el próximo problema, un ciclo con extracciones, que es otra modificación que se le hace al ciclo de Rankine para obtener mayor rendimiento. No sé si hay alguna pregunta con este problema. Profe, Sí. estos problemas siempre se arrancan haciendo el gráfico así, y mirando la tabla, y después cálculo simple. Sí. Siempre conviene hacerlo así. Para posicionarse mejor en el problema. Haciendo el gráfico y el croquis, y poniendo los datos que nos brinda el problema,
Entonces uno tiene un pantallazo mejor de cómo arrancar el problema. Y son, bueno, siempre se utilizan casi la misma forma, ¿no? Tienen muchas variaciones, digamos, lo que es ciclo de máquinas térmicas de vapor. O sea, el rendimiento, bueno, que es lo que se obtiene sobre lo que se aporta. Y bueno, eso, lo que es el trabajo de bomba, trabajo en turbina, tiene mucho formulería, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hacemos un break de 5 minutos, 10 minutos y ya arrancamos con el último problema. Y cualquier cosa, si tienen alguna consulta con fíjense, traten de buscar los valores esos que están ahí en el Word que yo les mostré, para ver si pueden usar el tema gráfico y eso. Si no, ahora me dicen. Profe, Sí, te escucho. profe, una consulta. Sí, ¿Será que estos ejercicios lo puedes subir a la plataforma? sí, yo lo subo. Lo subo ahora. La natalidad no, por justo estaba con mucho trabajo acá en la empresa y bueno, sí, pero sí, yo lo subo ahora a la plataforma. Bueno, muchas gracias, profe. Mira, tema. Problema 7.4. Para el problema 7.4 dice una turbina de vapor cuya potencia en el eje es de 6.000 kilowatts, trabaja según el ciclo regenerativo de Rankine con sobrecalentamiento, con una extracción a 1,2 bar. El vapor entra a la misma 35 bar y 440 grados centígrados y sale a 40 milibar, despreciando la energía suministrada a las dos bombas, la bomba de condensado y la bomba de alimentación de caldera, determinar A, la cantidad de vapor necesaria, B, el rendimiento térmico, C, el consumo de vapor por hora, y D, la mejora de rendimiento que se ha conseguido con respecto al ciclo de Rankine sin extracción. Bueno, como yo le comentaba, acá tenemos un ciclo de Rankine con extracción. Entonces, vamos a ver el problema. Un segundo. Vemos el problema. La potencia de datos nos da 6.000 kilowatts. La presión de extracción 1,2 bar. La presión de ingreso a la turbina 35 bar.
ya 35,7 atmósferas técnicas si lo convertimos. La temperatura de sobrecalentamiento 440 grados centígrados. La presión 2, que es la del condensador, 40 milibar o 0,04 bar. Y bueno, ahí tenemos todos los datos para poder dibujar en el diagrama el ciclo. Entonces, en un TS, ubicamos el punto 1, que es la intersección entre la isoterma de 440 grados centígrados y la isobara de 35,7 atmósferas. Entonces, con ese punto, trazamos una vertical pasando por la isobara de 1,2 atmósferas y por la isobara de 0,04 atmósferas. En la intersección de esa isentrópica con la isobara de 1,2, vamos a marcar el punto 2. Y con la intersección de la isobara de 0,04 atmósferas, marcamos el punto 3. Esto sería en el diagrama TS. En el diagrama HS, bueno, hacemos lo mismo. Ubicamos la isoterma de 440 grados centígrados y la intersección con la isobara de 35,7 atmósferas. Ahí tenemos el punto 1. Fíjense que la temperatura tenemos en este eje las abscisas del lado derecho, y acá tenemos en la parte superior y también en la parte derecha, digamos, tenemos todas las presiones. Ahí ubicamos la de 35,7 y la intercepción de ambas líneas sería el punto 1. Ahí trazamos una vertical hasta interceptar el punto 2 de 1,2 atmósferas. Bueno. Y luego seguimos por la misma vertical hasta el punto 3, que es la intercepción con la isobara de 0,04 atmósferas. Si alguien tiene alguna consulta con esto, ahí sí. Bueno, por lo tanto vamos a tener dos trabajos. El trabajo 1, que va a ser la expansión de 1 a 2, que va a ser el total del vapor que ingresa a la turbina, que va a ser H1 menos H2. Una parte en el punto 2 del vapor se extrae para calentar condensado que ingresa del punto 4, del punto 5. Ahora vamos a ver bien más abajo. Entonces, entre el punto 2 y el punto 3 vamos a tener un trabajo 2 que va a ser una masa menor de vapor a la que circula entre 1 y 2. Entonces, acá tenemos dibujado el croquis. Entonces, arrancamos el punto 1, el ingreso a la turbina. Fíjense que vamos a suponer que tengamos una masa de 1 kilogramo de vapor acá. Viene, ingresa a la turbina a 35,7 atmósferas. A la presión de 1,2 atmósferas se extrae una parte, una masa, la vamos a denominar G. Y va a seguir la expansión en la turbina, una masa de vapor que la vamos a denominar 1 menos G. Entonces, 1 menos G va a ser el ciclo y va a llegar al condensador. Punto 3. Ahí en el condensador se le va a extraer la energía, el calor, digamos, remanente, se va a condensar y va a llegar al punto 4, líquido saturado. En el punto 4 lo agarra la bomba de condensado y lo comprime hasta la presión que reina en la cámara de mezcla. Esto es una cámara de mezcla. Acá va a venir la otra corriente que va a ser G. Que es, ¿sí? ¿Ahí las corrientes se dividen en dos o cómo es?
Se divide en dos la corriente, la que es la masa G y la que es la masa 1 menos G. Está. Entonces, G es una parte de la masa, digamos, de vapor que ingresa acá. Y 1 menos G es la parte que remanente, digamos, de la extracción. Bueno, esas dos se unen en la cámara de mezcla. ¿Qué hace G? G tiene un calor, o sea, tiene la mayor temperatura, ¿no es cierto? Mayor presión. ¿Qué hace? Se condensa, hace el proceso 2, 6, se condensa y calienta la masa 1 menos G, que hace el proceso 5, 6. Entonces se aprovecha este calor de 2 a 6 para calentar la masa 1 menos G de 5 a 6. Con esto se logra una reducción en el consumo energético. En los ciclos hay muchas extracciones. Profe, Sí, o sea que es mejor que a la bomba le entre más masa de gas a mayor temperatura para que sea más eficiente. o No sé si me sea, explico. le ingresa mayor, o sea, líquido, siempre a la bomba le ingresa líquido, no en estado de vapor, ¿cierto? Líquido a mayor temperatura, digo. A mayor temperatura, sí, eso no tiene, o sea, la bomba no influye en el trabajo de la bomba. Lo que influye en el consumo de energía en la caldera, porque vamos a necesitar menos energía en la caldera para calentar, Para calentarla. para calentar el líquido. Está. Para calentar Claro. el agua en estado líquido. En eso repercute, digamos, esta extracción, digamos. Bueno, entonces, en la cámara de mezcla se une la corriente G que cede el calor, este calor latente, de 2 a 6, para calentar la corriente 1 menos G de 5 a 6. Entonces, ahí se unen las dos corrientes y volvemos a tener 1 kilo de vapor. 1 kilo de vapor de la salida. A la temperatura de presión del punto 7. Perdón, del punto 6. Del punto 6 ingresa a la bomba y lo manda al punto 7. Líquido subenfriado a la presión de la caldera, 36 bar. El punto 7, ahí absorbe el líquido, absorbe vapor, calor de afuera, en la caldera, y pasa a líquido saturado y luego a vapor saturado. Luego pasa al sobrecalentador, donde se sobrecalienta a presión constante y llega a vapor a la presión de 35,7 atmósferas y a la temperatura de sobrecalentamiento de 440 grados centígrados. Eso lo pueden ver en cualquiera de los dos diagramas. Y bueno, después sigue el ciclo, digamos, como siempre, ¿cierto? Bueno, entonces, el punto, vamos a arrancar por el punto B, el rendimiento térmico. El punto B, el rendimiento térmico nos dice el trabajo extraído, el rendimiento térmico nos planteamos el trabajo extraído sobre el calor aportado. El trabajo extraído sería W1 más W2 sobre Q1. Tengo que saber que el trabajo 1 va a ser 1 por H1 menos H2, porque es una unidad de vapor que ingresa a la etapa 1. En cambio, en la etapa 2, la masa de vapor que ingresa va a ser 1 menos G por H2 menos H3. O sea que acá va a ingresar una masa menor de vapor que va a hacer la expansión. Porque G sale, digamos,
no va para calentar en la cámara de mezcla. Bueno, el calor Q1 va a ser H1 menos H6, que es aproximadamente igual a H7. Fíjense que estamos tomando H1 hasta H7 o 6, no hasta H5, porque ese calentamiento lo hacemos con el vapor de G. Bueno, una vez dicho eso, regresamos al punto A. El punto A nos pide calcular la cantidad de vapor necesaria. Bueno, en la cámara de mezcla tenemos H2, haciendo un balance de energía en la cámara de mezcla tenemos H2, H2 por G. Esa sería la energía que entra de la extracción. La entalpía del punto 2 por G. Y también tenemos la otra energía que ingresa es H5 por 1 menos G. Entonces, sería H2 por G más H5 por 1 menos G. Eso va a ser igual a H6 por 1. Va a ser la masa, no va a ser la unidad de vapor que sale. Entonces ese sería el balance de energía en la cámara de mezcla. Bueno, si seguimos con el balance de energía y despejamos G, tenemos que G va a ser igual a H6 menos H5 sobre H2 menos H5. Bueno. Del diagrama de Molière extraemos H1 igual a 792 kilocalorías por kilogramos, H2 610 kilocalorías por kilogramo, H3 500 kilocalorías por kilogramo. Y de tabla, para 1,2 bar, obtenemos H6 igual a H7, 439,4 kilojoules por kilogramo, que lo pasamos a kilocalorías por kilogramo y nos da 104,5. Y para 0,04 bar, H4, que va a ser igual a H5, es igual a 125,67 kilojoules por kilogramo, que transformado a kilocalorías por kilogramo es 29,9. De ahí obtenemos el valor de G, la masa que nosotros tenemos que extraer, y nos da 0,128. Ese va a ser el valor de G que nosotros tenemos que extraer para poder lograr este calentamiento, ¿no es cierto? De 5 a 6. Con esa cantidad de G, un 12,5%, podemos obtener ese calentamiento. Bueno, entonces el rendimiento térmico, para este caso, sería W1 más el trabajo 2 afectado por la masa, ¿no es cierto?, que circula, que es 1 menos G. En este caso es 1. Sobre el calor, que sería la unidad 1 también, unidad de masa. Eso nos da un rendimiento térmico de un 40%. Bueno. El punto, eso sería el punto B. El punto C nos pide determinar el consumo de vapor por hora. El problema decía que la potencia era de 6.000 kilowatts. Entonces 6.000 kilowatts dividido el trabajo extraído, que es la suma del trabajo 1 y el trabajo 2, nos da 18.568 kilogramos por hora de vapor que debe circular en la turbina para poder obtener los 6.000 kilowatts.
Y bueno, y por último, nos pide calcular la mejora de rendimiento que se ha conseguido con respecto a un ciclo de Rankine sin sobrecalentamiento. Un ciclo de Rankine sin sobrecalentamiento sería H1 menos H3 sería el trabajo. H1 menos H3 sería el trabajo. Y el Q1 sería H1 menos H5. Si hacemos esa cuenta, el rendimiento nos da 0,38. O sea que tenemos una mejora de rendimiento del 2%. Esto parece poco, pero cuando se mueven mucho volúmenes grandes, digamos, de combustible, afecta mucho, digamos. Y bueno, con más número de extracciones se puede obtener mayor rendimiento. Bueno, pero eso ya depende del número de extracciones de la inversión que se haga, ¿no es cierto?, en la planta. Bueno, no sé si hay alguna consulta. Profe, ¿puede explicar de vuelta el punto H? El punto H. El consumo de vapor por hora. El consumo de vapor por hora. Consumo de vapor por hora. ¿Qué punto? El punto... El C. El C sería el consumo de vapor por hora. Entonces, la potencia que nosotros debemos traer sobre... esto vamos a hacerlo en base a una hora, ¿no es cierto? Serían 6.000 kilowatts la potencia, y el trabajo que nosotros traemos es 277,9 kilocalorías por kilogramo. Eso lo convertimos a kilowatt hora. 860 kilocalorías es un kilowatt hora. Entonces simplificamos y obtenemos el consumo de vapor en la turbina, que sería, digamos, la cantidad de agua que ingresa a la caldera y que nosotros tenemos que vaporizar. Y debemos vaporizar y debemos sobrecalentar con el combustible nuestro, ¿no es cierto? Eso sería el consumo de vapor. Ahí se calcula, este sería el consumo de vapor. Consumo, en realidad, bueno, el vapor se consume y después se ocupa el mismo líquido, sigue en el ciclo y se vuelve a calentar. Y todo el proceso. Sí. Gracias, profe. ¿Cómo? Está. Entendí. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, entonces voy a subir esto. Voy a tratar de hacerlo mañana. Entonces ustedes lo tienen el material. Bueno, gracias, profe. Profe, una pregunta. Sí. Si usted dijo que entre más temperatura entraba el líquido a la... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba en el gráfico, creo que ahí, a proceso 7.9. ¿Cómo se llama lo que está en la caldera? 7.9. Sí, la caldera. Si entraba a más temperatura era mejor. ¿Y para qué le pone el intercambiador está acá en 3.4? ¿Por qué no manda todo de una? Porque nosotros, acordate que para generar acá energía necesitamos tener un salto de entalpía. Entonces por eso se pone el condensador para poder tener un salto mayor. Nosotros necesitamos este salto de la entalpía 1 a 3, para obtener, cuando más grande sea este salto, mayor es la cantidad
de energía que se puede llegar a generar, ¿no es cierto? Sí o sí eso. Sí o sí al condensador, siempre necesita un condensador en el ciclo. Ah, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, bueno, si no hay más consultas, podemos dar por finalizada la clase.